Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Luis Francisco Sigüenza Armijos. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El siguiente taller es correspondiente a la materia de Práctico 1, Servicio Comunitario. Este taller va dirigido a la comunidad de Santa Cruz, en la provincia de Galápagos. El tema es normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como subtema tenemos el sexting. A partir de la cuarentena vivida a causa de la pandemia por el COVID-19, en todo el mundo aumentó el uso de la tecnología y en especial de los dispositivos móviles, compartiendo información, audios, imágenes, fotos, videos, en una situación comprometida, insinuante o íntimas con nuestra pareja o compañera sentimental, por aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Telegram, Snapchat, entre otras aplicaciones de mensajería. Aunque parezca inocente y segura el compartir este tipo de información, existen ciertos comportamientos incontrolados en los servicios digitales que pueden derivar no solo en robos de identidad, sexting, ciberacoso o humillación, sino en algo más grave y tipificado como delito. Puede causar un daño permanente en la vida de las víctimas y a su vez puede llegar a afectar a su proyecto de vida al momento de su difusión o vulneración de los derechos digitales. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. La importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El objetivo general de este taller es promover el respeto de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información mediante talleres de capacitación. Entre objetivos específicos tenemos analizar la normativa jurídica nacional sobre los derechos digitales de los jóvenes y las problemáticas y riesgos que se desprenden del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Capacitar sobre el uso y manejo adecuado, seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación de la sociedad en general, mediante la ejecución de talleres formativos y de capacitación. Por favor, me indican si me escuchan claramente. Perfectamente, compañeros, se escucha muy bien. Muchas gracias, señores participantes. Se Entonces escucha procedo a bien. seguir. Nos preguntamos, ¿qué es el sexting? El sexting proviene de la palabra inglesa sexting, acrónimo de los términos sex, que significa sexo, y texting, envío de mensajes de texto. Existen dos tipos de sexting, que es el sexting activo, que consiste en el envío de mensajes explícitos o imágenes comprometidas, y el sexting pasivo, que consiste en recibir fotografías, videos o cualquier otro contenido de índole sexual. Antes de los dispositivos móviles, esta práctica era realizada mediante cartas que se dirigían a la pareja, en la cual algunas contenían fotos eróticas y mensajes de amor. Esta práctica quedaba en la intimidad de la pareja y su divulgación era casi nula. El sexting es un concepto que se ha vuelto habitual entre las personas por el acceso a nuevos recursos tecnológicos, el aumento de dispositivos móviles y la creación de aplicaciones de mensajerías. Es por ello que esta nueva forma de mantener un vínculo sexual con la pareja mediante el sexteo implica nuevos riesgos para la persona que lo practica, sobre todo porque en la sociedad este tema es desconocido para muchos y carece de regulación normativa, lo cual implica un grave riesgo al momento de suscitarse un caso de esta índole. El sexting es la transferencia de imágenes, bien sean estáticas como fotografías
o dinámicas como videos, con algún contenido erótico entre individuos que de forma voluntaria lo han consentido y que son parte de su práctica sexual desarrollada libremente. Esto se encuentra situado en el Puyol 2018. Si este tipo de práctica es con consentimiento de la pareja, ¿cuál es el problema? El principal problema en las personas adultas con criterio sexual formado es que este contenido que se las envía voluntariamente a su pareja se ha difundido sin su consentimiento. Esto se debe a que cuando las personas tienen en sus manos contenido delicado y actúan sin respeto o existe un interés ajeno a la realidad, puede difundirse y viralizarse. Esas imágenes y videos comprometedoras. Me disculpo con todos los participantes. A veces el problema en Galápagos tenemos problema de conectividad. Pero doy paso al siguiente detalle. Habíamos dicho que este problema radica cuando no hay consentimiento de la pareja. Esto se debe cuando las personas tienen en sus manos contenido delicado y actúan sin respeto o existe un interés ajeno a la realidad. Puede difundirse y viralizarse esas imágenes y videos comprometedoras. Muchas veces lo hacen por desconocimiento de la ley. La ley nos garantiza el derecho a la intimidad. Según la Constitución del Ecuador, en el artículo 66, podremos encontrar que se reconoce y se garantizará a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán autorización notarial o mandato de la ley. El derecho a la intimidad personal y familiar. El Estado también nos garantiza el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Esto no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo de forma de comunicación. También el problema surge cuando después de haber estado en una relación en la que se ha practicado el sexting, unas personas deciden recurrir a la sextorsión por despecho, por dañar la integridad de otra persona o simplemente porque esa había sido su intención desde un principio. El mal uso del sexting puede desencadenar en delitos virtuales como ciberacoso, que consiste en acosar o chantajear a las personas por el material de imágenes o videos, textos o audios. El stalking, que consiste en espiar o vigilar a alguien, especialmente a través de redes sociales, donde muchas personas hacen público el grooming, que es una práctica que consiste en establecer lazos de amistad con un niño o niña de manera deliberada por parte de una. Prácticamente establecer lazos de amistad Pero el mal con un uso niño digital no es algo o que niña afecte de únicamente a niños manera o adolescentes, deliberada sino que afecta a cualquier y edad. En este caso, los menores de edad son más propensos a no la pone grooming victimización contigo. en el ciberespacio, en cualquier espacio público, en el que se encuentren desarrollándose junto a compañeros, amigos, hermanos, o simplemente solos. Además, se debe resaltar, dar una atención prioritaria de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, pueden haber casos de doble vulnerabilidad, razón por la que obliga al Estado a estar atento y proteger a los mismos de cualquier tipo de violencia o explotación. En caso de los jóvenes, aumenta su riesgo, ya que empiezan a descubrir el sexo. Envían contenido sexual sin medir las consecuencias, que provoca que determinados usuarios compartan alegremente ciertos encuentros o imágenes comprometidas, sin reparar en que puede que se desconozca a las personas receptoras del contenido. Esta práctica puede causar graves daños psicológicos a los jóvenes
En la mayoría de los casos desconocen el destino final de sus fotografías íntimas. De la misma manera, es lamentable que en la web se abran ventanas en las que se invitan a tener intimidad con una persona desconocida y entablar un tipo de relación con la misma. En algunos de los casos, esto puede ser la oportunidad para que se cometan otros delitos que atentan contra la integridad personal, la intimidad o la honra, e incluso puede haber atentados contra la vida, una vez que se faltan determinados encuentros con esa persona desconocida que tendrá una finalidad sexual. En este artículo se analizará sobre los motivos que conllevan al sexo. Entre los motivos que conllevan al sexo, sobre todo se encuentran involucrados los niños y niñas y adolescentes, incluso jóvenes universitarios. En tal razón, se debe destacar los siguientes factores, de acuerdo a Flores, citado Flores 2011. Se cree que una imagen o una terminal móvil está segura y no son capaces de proyectar, de imaginar las variadas formas en que esa imagen puede salir del dispositivo. Confían plenamente en la discreción por parte del destinatario del envío. Carecen de experiencia vital suficiente que les invite a pensar en que las cosas en la vida cambian por muy diversos factores. Sienten cierta presión de grupo que les lleva a ganar notoriedad y aceptación en este contexto. El digital tan importante para ellos. Las influencias que ocurren de modelos sociales distan del recato. La exhibición de relaciones sexuales o desnudos con personas no profesionales comunes abundan en la red. Desconocen las consecuencias que para su vida pueden llegar a tener el hecho de que esa imagen comprometida sea de dominio público, la natural falta de percepción del riesgo que acompaña a la adolescencia. Como consecuencia tenemos, como consecuencia del sexting, podemos decir que todo problema tiene su consecuencia. Y en este caso, es que no se logra solucionar a tiempo o se actúa frente a determinado factor de riesgo. Aquí debemos destacar lo siguiente. El sexting, por otro lado, también ha sido asociado con problemas psicológicos y comportamiento de riesgo sexual, que puede tener consecuencias negativas para las y los adolescentes que generalmente esto generalmente afecta mayormente a las mujeres, quienes reciben más críticas negativas que los hombres. Entre las afectaciones encontramos ansiedad, problemas de intentos de suicidio, así como acoso, chantaje, distribución ilegal de imágenes, ciberacoso, abuso de sustancias y conductas de riesgo sexual. Esto provoca un enorme perjuicio para la persona en ese momento y además le marcaría su proyecto de vida, daños psicológicos, problemas sexuales y suicidio, entre otros. Pero también puede existir una intimidación o amenaza hacia la persona, la misma que está penalizada. Tenemos que llevar en cuenta que el uso o práctica del sexting sin el consentimiento de una persona se encuentra penalizado por el COI. ¿Qué es el COI? Es el Código Orgánico Integral Penal, quien regula los delitos y impone las penas. En este caso, por prácticas como el sexting, en el artículo 178, que existe violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal acceda, intercepte, examina, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales de mensajes de voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente ni cuando se trata de información pública de acuerdo a lo previsto en la ley. En el artículo 154 del Código Integral Penal nos habla de la intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. También se debe resaltar que este contenido puede ser comercializado a redes pornográficas en donde los menores
son muy vulnerables. Este tipo de conducta se encuentra penalizado por la ley, donde lo podemos encontrar en el artículo 103 del Código Integral Penal. La pornografía con utilización de niñas, niños, adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos electrónicos, de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente, hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, ministro de culto, puede ser un profesor, un maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En el artículo 104 del Código Orgánica Integral Penal, la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, la persona que publicite, compre, posea, porte, transmite, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Podemos encontrar que este tipo de sexting, de sexteo, ya se han dado muchos casos a nivel del mundo, en el cual vamos a citar algunos. En este caso, es importante resaltar el testimonio de personas que han sufrido de problemas ocasionados por el sexting. Esto va a permitir que se pueda tomar con seriedad este tipo de conductas que pueden provocar mucho daño a las personas y sobre todo a los menores de edad. Podemos ver cómo es el caso de Verónica de Madrid, una mujer de 32 años que se suicidó tras viralizarse un video sexual grabado hace más de 5 años con quien vivió con su pareja. Este video fue difundido por su expareja que tenía el video, lo cual llegó a sus compañeros de trabajo luego de recibirlos el contenido mediante un dispositivo electrónico y una aplicación de WhatsApp. En este caso, existe otro caso de una persona adulta que se considera que tiene un grado de conocimiento y responsabilidad de sus actos, pero muchas veces las personas pueden cometer errores en los cuales piensan que no tienen salida, por lo que toman malas decisiones. Ahora, el problema se complica cuando la víctima es una niña, niño, adolescente o joven, que también puede pasar por la misma pesadilla. En un tribunal de Pensilvania hay un caso que ha despertado interés de diversos grupos en Estados Unidos. Todo comenzó cuando descubrieron fotos de adolescentes semidesnudos en teléfonos celulares de otros adolescentes en una escuela de Tutankamón. Asimismo, resaltar el caso de Jessica Logan, de 18 años. Esto alarmó particularmente porque ella se suicidó después de que las fotos que le envió a su novio terminaron en manos de sus compañeros de clase. El caso es uno de los múltiples que suceden cotidianamente en los colegios de Quito y probablemente todo el Ecuador. El caso trata sobre un estudiante de colegio que recibió y reenvió fotos íntimas de una compañera de clase. Estas fotos fueron viralizadas y todo el colegio las vio, incluidos los profesores y algunos padres de familia. El problema llevó a las estudiantes a retirarse del colegio, donde igual cada estudiante tuvo problemas psicológicos y pensamientos suicidas. ¿Qué podemos hacer para evitar el sexting? No intercambiar fotografías íntimas, tampoco con extraños, aunque insistan a hacerlo, si no es posible que esas imágenes se compartan en numerosas ocasiones, aunque solo sea porque el receptor quiera presumir.
Hay que tener mucho cuidado con los privados. No envíe, no se aconseja no enviar contenidos privados para atraer la atención de otras personas. También es probable que compartan esas imágenes o videos solo por diversión. No bromees con este tipo de imágenes o videos porque traerá muchos problemas. No publiques fotos íntimas en las redes sociales. Siempre habrá alguien que las pueda usar en tu contra. Además, es necesario tener en cuenta la privacidad de los perfiles. Nunca reenvíes las imágenes o grabaciones que recibas. La imagen y la voz de una persona es un dato personal y no puede decidir sobre los datos personales de otra persona sin su permiso. Además, el reenvío de grabaciones de sexting sin la autorización del afectado es un delito, aunque se haya realizado con el consentimiento de la persona. Como conclusión, al encontrarnos en un Estado constitucional de derechos y justicia, el sexting y las potenciales vulneraciones a los derechos que se podrán, los derechos, al encontrarnos en un Estado constitucional de derechos y justicia, el sexting y las potenciales vulneraciones a los derechos que se podrían producir con el uso de la tecnología por parte de las y los adolescentes deben ser atendidos con seriedad por parte de las familias y las comunidades educativas. En este caso, se debe garantizar los derechos, sobre todo a los más débiles y desprotegidos. Incluso se debe resaltar que el Ecuador tiene una obligación internacional frente a los instrumentos internacionales que ha ratificado. Por esta razón, se ha adoptado una serie de medidas legislativas, judiciales y administrativas que están enfocadas, en este caso, a la protección de los menores y también del resto de ciudadanos. Se debe resaltar que dentro de la materia penal se ha ido evolucionando en el desarrollo de la normativa. A medida que ha ido pasando el tiempo, se han incorporado nuevos tipos penales de acuerdo a la realidad social. Y esto continuará de conformidad a la conducta de las personas que cada día nos sorprende. El sexting es una práctica que no se encuentra tipificada como tal en el Código Legal Penal, pero de existir el caso que se viola la intimidad, se intimide o amenace, o en el caso de que se trate de pornografía infantil, sea por producción o comercialización. Si existen los tipos penales con los cuales se va a sancionar a las personas por el acto cometido que atenta contra los bienes jurídicos protegidos. En este caso, también tenemos que resaltar que este tipo de prácticas se encuentra penalizado por la ley, en cual podemos decir que la práctica del sexting no es algo como para tomarlo en son de burla o tomarlo sin las debidas precauciones. En este caso, cualquier tipo de estos nos llevará a delitos que se encuentran en el Código Integral Penal. Estas son algunas bibliografías en las cuales hemos basado nuestro taller. También les invito, por favor, al, a realizar Les invito a realizar la encuesta que se encuentra igualmente para los estudiantes del Colegio Nocturno Galápagos. Se encuentra, se encuentra integrado profesor. También quiero, por favor, que me puedan ayudar con la Sí, encuesta que se que encuentra está. cada profesor. Buenas noches. Buenas noches. Igual lo podemos encontrar en este chat. Ya, lo podemos encontrar en este chat, lo cual necesito también de parte de su colaboración ¿Me suya puede ayudar con el que nos encontramos para que nos ayuden con la encuesta. Con este tema del sexting, por favor, les quedo totalmente agradecido.
por problemas de conectividad acá en la isla, les quedo totalmente agradecidos y damos por terminado este taller de capacitación, en el cual próximamente también se dará un taller de capacitación presencial dirigida a la comunidad de Santa Cruz. Muchas gracias a todos por su atención. Les deseo una muy buena noche. Gracias, gracias también, gracias por la... Loja. Así. Gracias, profe. Guayaco, ¿estás ahí? Confirma, Guayaco.